Buenos días, alumnos, compañeros, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora sean. El día de hoy, en este pequeño video introductorio, les voy a hablar un poco sobre una de las herramientas más importantes para un buen ingeniero en electrónica, que es su multímetro. Un multímetro es un dispositivo que mide tres cosas de manera esencial: voltajes, corrientes y resistencias. Evidentemente hay multímetros de todas marcas, tamaños, modelos y aplicaciones, ¿sí? Sin embargo, todos, o al menos la gran mayoría, miren esas tres cosas: voltajes, corrientes y resistencias. Hay una cuarta, es este video que está aquí, que lo veremos en un siguiente video. Este video que está aquí, la mayoría los tienen, pero hasta donde sea no es ninguna regla, ¿sí? Y hay otros modelos, por ejemplo este, que mide capacitancias, temperaturas o ganancias en los transistores, ¿sí? Pero eso ya son otras, eso ya depende mucho de su multímetro, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lo conectamos? Aquí vemos que tenemos las puntas de prueba del multímetro, ¿sí? Ahí están. Creo que es bastante evidente que estas cosas se conectan acá, ¿sí? Pero ¿cómo se conectan? Vemos que aquí está, aquí te está indicando COM de común. Aquí te está diciendo volts, ohms y diodos. Es decir, esto que está aquí es común. Por lo regular usamos el lado negativo o el negro, ¿sí? Ahí está. Este lo ponemos aquí. Si yo quiero medir voltajes, resistencias o semiconductores, yo tengo que conectar mi otra terminal a esta, ¿sí? Si yo quiero medir corrientes, ¿sí?, tengo que cambiar esta terminal a esta otra, ¿sí, muchachos? ¿Por qué? Porque cuando mides cualquiera de estos, tú pones tu multímetro en modo de alta impedancia y aquí lo pones en un modo de baja impedancia, ¿sí? Y si te equivocas, si quieres medir, por ejemplo, voltajes y conectaste esta terminal aquí, en donde va corrientes, o al revés, ¿sí, muchachos? Si te equivocaste con esta punta, puedes quemar tu dispositivo. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Lo encendemos. A ver si se alcanza a ver, ¿sí? Lo encendemos. Ahí está. Y tenemos aquí una variedad, ¿no? Volts, ohms y corriente. No son las que voy a enseñar por el momento. Noten que aquí hay este simbolito, ¿no? Hay como que una ondulación y una rayita, ¿no? Esto igual depende mucho del modelo. Por lo regular, esto significa corriente alterna, mientras que esto, o a lo mejor solamente la rayita, significa corriente directa. Entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? Por ejemplo, si yo selecciono esto, si yo le doy a clic aquí está diciendo corriente alterna, significa que estoy midiendo corriente alterna. Le doy otro clic, ya es corriente directa, ¿sí, muchachos? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Lo más simple que podemos medir es medir resistencias. Aquí tengo una resistencia que está aquí. ¿Cómo se miden las resistencias? Bueno, ya que seleccioné, esto está en el lugar correcto, esto está en el lugar correcto. Agarro esto y aquí me debe dar la resistencia. Vamos a ver cuánto nos da. 218. Esta supuestamente 220. Esta en el rango de error, o sea, es una buena resistencia. Si se sale mucho del rango de error, entonces la resistencia la tienen que desechar, ¿sí? También pueden hacer esto, ¿sí? Escuchen este zumbidito. ¿Qué significa esto? ¿Qué continuidad? Muchas veces yo hago eso, ¿para qué? Para ver si un cable no está roto o si no tiene un corto, ¿sí? Nada más escuché este zumbidito. Ok, hay conductividad en este cable, ¿sí? Esa es una aplicación que se puede dar. Se recomienda que la medición de las resistencias sea cuando la resistencia esté desconectada. Y más importante, o como consecuencia, no midan una resistencia cuando tienes la batería conectada a dicha resistencia. No lo hagan. ¿Por qué? Porque les va a dar una medición incorrecta, ¿sí? O por ejemplo aquí tengo circuitos hechos, ¿no? Lo recomendable es que de entrada el circuito está apagado y desconectar al menos una patita de la resistencia que yo quiera medir, ¿sí? Eso es lo que se recomienda siempre, ¿sí? Y ahí da
una medición, ¿sí? Eso es lo que se recomienda, que se les conecte al menos una patita. ¿Por qué? Porque si lo haces así conectados, a lo mejor te mide todo, la resistencia de todo tu enmarañamiento, de toda tu red eléctrica que tienes ahí, y a lo mejor no quieres eso. Noten que la resistencia se mide en paralelo, o sea, para tus terminales en paralelo con esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo medimos el voltaje? Para medir voltaje, pues evidentemente tenemos que conectar esto a una fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces vamos a conectarlo esto a una batería de 12 volts. La batería está un poquito descargada, mide como 11,5, pero es suficiente para nuestras aplicaciones. No se exige gran cosa, ¿sí? Conecto y conecto, ¿sí? Este foquito que está aquí, no le hagan caso a esta parte, nada más haganle caso a esta parte, ¿sí? Esto que está aquí es un circuito, un diodo, un LED, que también es un diodo de hecho, y una resistencia, ¿sí? Yo quiero medir, por ejemplo, el voltaje en la batería primero. Vamos a empezar en la batería. ¿Qué hago? Pues me cambio a modo voltaje, que aquí está, modo voltaje. Me aseguro que mis terminales estén en voltaje y en común. Y como esta es corriente directa, me aseguro que esto esté en corriente directa. Está en todo. Por default, casi todas, no siempre, te empiezan a medir con corriente directa. Eso es por default, casi siempre. No es ninguna regla, pero puede ser una comodidad para ustedes, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo le hago? Yo simplemente pongo en paralelo. Es decir, pongo mis terminales en donde yo quiero medir el voltaje. Por ejemplo, aquí en mi batería 11.72, está un poco de 12 volts, es bastante aproximado, ¿sí? No quiero ahorita hacer regulación de voltaje o suprimir picos, cosas, etcétera, ¿sí? Pues, yo quiero medir el voltaje en uno de estos elementos, ya sea en esto o en este, ¿sí? Noten una cosa, noten que el positivo lo puse con el positivo y el negativo lo puse con el negativo, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera puesto al revés? Que aquí hubiera salido un signo negativo, ¿no? Recuerden que en estas mediciones un signo negativo solo significa que tus terminales las estás conectando al revés. Aquí, por eso es importante un poquito hacer el análisis del circuito antes de medir. Tener una idea de qué es lo que vas a medir. No nada más ver y a ver qué da, ¿sí? Yo, por ejemplo, sé que esta parte es más positiva que esta. Entonces mido acá. ¿Y cuánto me da? Ahí tengo mi voltaje de ese diodo, ¿sí? Ahí lo tengo, ¿sí? Puedo medir mi voltaje acá y mi voltaje acá, ¿sí, muchachos? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, lo agarré hacia el revés? Miré negativo. Por ejemplo, así, me da negativo. Significa que las puntas, que las terminales que estoy manejando acá van al revés. Significa que estoy considerando que este es el positivo y este es el negativo. No, es al revés. Positivo acá y negativo acá, ¿sí? Ahora, la más sensible, la corriente. ¿Cómo miro la corriente? Para medir la corriente, yo lo que tengo que hacer es interrumpir el circuito. Tengo que abrirlo, ¿sí? Aquí tengo una malla que está aquí. Quiero medir la corriente en esta malla que está aquí. ¿Cuánta corriente? Mide por acá, pasa por acá. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que abrir el circuito, abrirlo, sí. O sea, interrumpir el circuito. Si yo hago esto, abrí el circuito, ya no pasa ninguna corriente, ¿sí? ¿Dónde lo abrí? Y en este punto que está acá. ¿Por qué? Porque me interesa la corriente en este punto, ¿sí? ¿Cuánta corriente pasa entre acá y acá? Ahora, me voy aquí. Noten que para corrientes, a veces te dan un rango, ¿sí? Otra razón más para saber cuánto vas a medir. No llegar y medir a ver cuánto da, ¿sí? Aquí te da 4 mA, aquí te da hasta 400 mA. Significa que aquí, esta es la corriente máxima que puedes medir. Si tú en tus cálculos, por ejemplo, me dio 20 mA, aquí no lo pongo aquí. Yo ya hice los cálculos de cuánto me debe de dar esto aquí, y yo sé que tengo que usar esto. Algunos multímetros te marcan una señal de alarma si lo estuviera así. ¿Por qué? Porque no he cambiado esto. Esto tengo que cambiarlo acá.
Algunos multímetros, la gran mayoría, también te ponen eso, miliamperes y estos 10 amperes. Nuevamente, esos son los rangos a los que puedes trabajar. Significa que aunque tú lo conectes correctamente bien, si tú estás midiendo más corriente de la que tu multímetro puede aguantar, también se puede quemar. Para eso lo pones acá, para otras corrientes. Aquí eso te dice que aguanta hasta 10 amperes. Sí, muchachos, ya mediciones de más de 10 amperes, pues lo mejor es usar estos amperímetros de anillos, no sé cómo se llaman, que es como un anillo que se lo pones alrededor del cable y funciona en base a la ley de Ampere, que un cable puede generar un campo magnético y mide el campo y hace esas cosas, ¿no? Es lo recomendable. Ok, ya lo tenemos aquí, ya está bien, está en corriente directa, está en el rango adecuado y está en la posición indicada. Noten que el común nunca se mueve. ¿Qué hago? Ahora lo que hago es, recordemos que estos señores que están aquí, lo abrimos, ¿sí? Si yo quisiera reconstruir mi circuito, tendría que poner aquí un cablecito que va de aquí a acá, ¿no? Que uniera otra vez los puntos. Pues lo que voy a hacer aquí es volver a completar el circuito, volver a cerrarlo, pero en lugar del cablecito, vamos a usar el multímetro. El multímetro va a ser mi puente. Entonces, puenteo con el multímetro. Y fíjense, el foquito lo puse para que vean que hay evidencia de que hay corriente. Y ya están midiendo mi corriente. ¿Sí, muchachos? Y bueno, esas son las 3 mediciones básicas que uno puede hacer con el multímetro. Espero que les haya servido. ¿Sí? Ahí cuando tengan un multímetro ya van a saber cómo hacerlo. Les recomiendo que se familiaricen con sus multímetros. Y eso sí, mucho cuidado. Sobre todo cuando miran corrientes. En voltajes y en resistencias, los multímetros no es que esté bien, pero sí aguantan un poquito más que uno cometa errores. Pero con corrientes sí hay que ser muy delicados, porque si uno comete errores midiendo corrientes, sí puedes dañar tu multímetro, ¿sí? Bueno, por el momento es todo. Nos vemos en el siguiente video.